Buenos días, lunes 17 de febrero de 2025 y cerramos otra semana en positivo, como bien ponemos en el título, a pesar de los titulares negativos. Sumó el S&P, sumó una suba de 1,5, a pesar de un informe de inflación más caliente de lo esperado y las preocupaciones que han surgido en torno a los aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos. Todo esto se une allá a las últimas semanas en donde al mercado lo han bombardeado con noticias negativas y a pesar de ello ha subido 4% en lo que va del año. El mercado ha tenido muchas oportunidades para venderse, aún así se ha mantenido bastante resistente. Si vamos a los principales puntos de la semana, como ponemos acá, el mercado sigue resistente, pero está bastante dividido al interior, a nivel de sectores. Una rotación bastante interesante, ahora vamos a hablar al respecto de eso. En cuanto a lo que tiene que ver con los aranceles, el mercado sigue considerando de que Trump está en proceso de negociación. Ahora vamos a hablar también de eso. En cuanto a datos económicos, mal dato de ventas minoristas, mal dato de inflación, que se mantiene elevado, al menos el IPC. Y tal vez lo más interesante, o por lo menos de los aspectos más positivos, y que tal vez esté detrás de este mercado que se mantiene resistente, es que la gran mayoría de los inversores, principalmente minoristas, eh, mantiene un sentimiento negativo, está bajista, está vendiendo, a pesar de que el mercado está prácticamente en nuevos máximos. Eso parecería ser clave para entender por qué el mercado sigue subiendo a pesar de que lo bombardean con malas noticias. Y por último estamos entrando en un periodo estacionalmente débil, como suele ser la última parte de febrero, así que eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a los próximos días. Como decíamos, una semana donde el S&P subió 1,5, pero a diferencia de lo que venía ocurriendo en, en lo que va del año, básicamente, es el sector de tecnología que volvió a liderar. De hecho, durante las semanas previas, eh, habíamos tenido un aumento en la amplitud, es decir, varias, eh, varias acciones, sectores habían participado de la suba, no así el sector de tecnología, no así las grandes megacap. Bueno, eso se revirtió esta semana, eh, con una rotación hacia el sector de tecnología, lo que se ve reflejado en el buen comportamiento del Nasdaq, al punto tal que ya supera al resto, tanto al Dow como al SPY en lo que va del año. Los que se siguen destacando es el resto del mundo, Europa principalmente y algunos mercados emergentes, China y Brasil en particular, de la mano de un real en este caso que se sigue fortaleciendo, y frente al dólar que, como vemos acá abajo, se sigue debilitando, ¿no? El dólar se sigue debilitando en lo que va en las últimas 2, 3 semanas. Eh, Fíjense que en los últimos 3 meses están en una caída de casi 3%, a pesar de estos datos económicos que vienen entrando particularmente por el lado de la inflación. Y esto también se ve reflejado en los datos semanales del sector del mercado de bonos. Una semana donde los datos de inflación fueron más altos de lo esperado, uno podría haber intuido que la reacción hubiera sido más bien negativa y no fue tan así. De hecho, apenas vimos una ligera caída en los bonos largos soberanos y después el resto de todos los mercados de bonos avanzó en lo que en lo que fue la semana, acumulando ya fuertes subas en lo que va del año, destacándose una vez más los mercados emergentes. Eso, digamos que tanto la reacción del mercado de bonos como la del mercado de acciones está confundiendo a varios inversores que no terminan de entender por qué siguen subiendo a pesar de los datos negativos. Y yendo un poco a lo que hablábamos, ¿no? Fíjese cómo estos son los rendimientos semanales. Una semana donde tecnología volvió a liderar, pero bastante desagregado, ¿no? Una buena semana para tener en el portafolio de Apple y Nvidia particularmente. Meta, que ha seguido subiendo. La realidad es que viene con una racha Meta de
eh, prácticamente 20 días subiendo sin parar. Digo, es impresionante. Sector de comunicaciones también subiendo fuerte, algunas divergencias en los sectores más defensivos, es decir, un comportamiento que sigue mostrando la rotación en el mercado, ¿no? O sea, y eso le está dando aire para que continúe subiendo. Si vamos un poco a lo que mencionábamos, ¿no? Que el mercado cree que Trump está negociando, obviamente que los anuncios de Trump siguen generando, siguen captando mucha atención, generando titulares y movimientos intradía en el mercado, pero en última instancia no hay claridad sobre las políticas económicas y si van a tener efectos duraderos. Tuvimos el anuncio de los aranceles recíprocos, como decíamos, donde lo que significa que Estados Unidos va a basar los aranceles de importación en las restricciones que enfrentan las empresas de Estados Unidos en los mercados de exportación. Eso podría tener un impacto importante en aranceles, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿ah? Porque de hecho la administración de Trump parece considerar al IVA como un arancel equivalente, ¿no? Y en ese sentido, como el anuncio fue vago, con pocos detalles y a su vez afirmando que los países podrían evitarlo, bueno, los mercados, digo, revirtieron, que es lo que vemos acá, ¿no? O sea, el VIX arrancó arriba y luego cayó, el Nasdaq venía consolidando y luego subió, el dólar directamente se debilitó y el oro volvió a subir, que bueno, el oro viene subiendo de manera permanente, sin importar el escenario. Parecería ser que ahora el oro está subiendo ante el ruido y las amenazas a nivel global de lo que representa el riesgo geopolítico. Pero bueno, viene una racha de que ya tiene más de un año y con subas más del 40%, ¿no? Eh, lo cual, en realidad, como decíamos, por ahora el mercado sigue creciendo que Trump está negociando. Y si vemos los tiempos que se manejan para que el comité que había armado Trump para analizar el impacto de las tarifas diera información más acabada, bueno, estamos hablando de que recién en abril vamos a tener información más concreta. Entonces, todo eso implica que tal vez en las próximas semanas el tema de las tarifas baje un poquito los decibeles, ¿no? Eso no quita de que Trump siga metiendo titulares al mercado y aumente volatilidad, pero en general tal vez lo que vemos, lo que vayamos a ver es una baja de este efecto, al menos en los mercados, al menos temporalmente, ¿no? Por otro lado, los datos económicos tampoco ayudaron, ¿no? Porque la realidad es que la inflación, el IPC, que es lo que vemos acá, fue más alto de lo esperado, una variación mensual de 0,4 y a nivel subyacente también, generalizada en todas las categorías la suba. Lo que unido a las expectativas de inflación que se ha visto recientemente, bueno, debilita un poco los argumentos de un recorte de tasas ahora en marzo. Seguramente se dilate al menos hasta mitad de año. Todo dependerá del flujo de datos y obviamente también del impacto de las políticas, más que nada por el lado de regulatorias en Estados Unidos. En este contexto, ¿qué es lo que parece ser lo que está sosteniendo un poco la suba? Bueno, digamos que si bien Trump, como decíamos, anunció aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio a partir de marzo primero, aranceles recíprocos previstos para abril segundo. Bueno, el S&P está prácticamente en máximos históricos. Parece haber una desconexión entre los resultados, entre lo que está haciendo el mercado y los riesgos arancelarios.
que, como decíamos antes, puede en parte explicarse porque terminan siendo menos severos de lo que se temía inicialmente, o porque, como decíamos, podría ser una estrategia de negociación. Eh, pero la reacción de los inversores sigue siendo cautelosa y en general todos tienden a tener una visión más bien negativa, al menos los inversores minoristas. Y en general lo que vemos acá es que cuando alcanzan estos valores de negativismo los inversores, suelen ser periodos en donde el mercado o está cayendo o por lo menos tiene más recorrido para seguir subiendo. Entonces, esto tal vez sea un elemento clave para entender la dinámica reciente. Si por el contrario viéramos un repunte en los mercados, y el nivel de bajistas comenzar a disminuir y, por ejemplo, alcanzar a niveles más cercanos a los valores más bajos, bueno, eso podría ser una señal de complacencia, eh, y posiblemente asociado a la consideración de que las políticas de Trump no tendrán efecto. Pero por el momento no es lo que vemos, por lo cual en este contexto sería esperable esperar que los mercados continúen avanzando. Estos datos son claves para entender la dinámica de las próximas semanas. Y por último, justamente como decíamos, lo de las próximas semanas, estamos entrando en un periodo estacionalmente débil, que es esta parte de acá, esta segunda parte de acá, como es la segunda parte de las elecciones, tanto un año tipo como un año, como el primer año de presidencia de un nuevo presidente, que es lo que son las líneas punteadas. En general suele ser un poquito más débil de un típico año calendario. Así que siguiendo con lo que hemos visto en las últimas semanas, donde el mercado se ha mantenido en rango, no nos debería extrañar que continúe en ese rango, o más bien hacia la parte baja de ese rango. Y si eso viene acompañado de lecturas más débiles en materia de sentimiento, bueno, puede ser la condición previa para que luego veamos nuevas subas en marzo. Así que bueno, esto es todo por hoy y que tengan una muy buena semana.